poros nucleares resultan lugares de comunicación o pasajes de comunicación entre el núcleo y el citosol. Estos poros nucleares, como vamos a ver más adelante, resultan de lugares en donde las dos membranas están fusionadas, la membrana nuclear externa y la interna. Después se puede ver que entre ambas membranas hay un espacio, ¿no? El espacio perinuclear. Un espacio aproximadamente de 14-15 nanómetros. Y algo importante es que ese espacio perinuclear tiene continuidad con el lumen del retículo endoplasmático. Y por lo tanto también la membrana nuclear externa, como se puede ver ahí en el esquema, también tiene continuidad con las membranas del retículo endoplasmático. Ya en el interior del núcleo se pueden ver algunas otras partes que vamos a comentar durante la clase, como por ejemplo el nucleolo y la cromatina, ¿no? La razón de ser del núcleo es justamente proporcionar un ambiente especial dentro de la célula para contener al ácido desoxirribonucleico. Bien, este esquema clásico resulta de fotografías, ¿no? Con diferentes grados de resolución. Por ejemplo, acá tenemos una imagen clásica de núcleos vistos a microscopio de luz. De repente ustedes han visto cuando han hecho algún croquis de células epiteliales, se puede ver el núcleo como una estructura aproximadamente medio ovalada, generalmente de posición central. Y cuando ya se vea el microscopio electrónico, ya es posible ver algunos detalles adicionales en el interior. Dependiendo del grado de resolución se puede llegar incluso a ver esos detalles que hemos mostrado en el esquema, ¿no? Que por ejemplo, la membrana nuclear externa tiene continuidad con las membranas del retículo endoplasmático y que en determinados puntos estas membranas están fusionadas para delimitar lo que se conoce como poro nuclear. Este mayor grado de resolución también puede mostrar que en el interior del núcleo hay ciertas partes de la cromatina que están más condensada que otras, como vamos a ver más adelante. Bien. Ya además está decir que la estructura de estas membranas, ya sea la externa o la interna, corresponde a la imagen ya clásica que todos sabemos, que son capas de fosfolípidos con una serie de proteínas integrales y periféricas, ¿no? En particular, el poro nuclear, cuyo nombre más digamos apropiado es complejo del poro, como les había dicho, resulta de lugares en donde las dos membranas están fusionadas, pero además están revestidas por una serie de proteínas. Y por eso todo ese complejo se le llama complejo del poro. Estas proteínas en general son conocidas por el nombre de porinas. Pero muchas de ellas, la gran mayoría de ellas son, fíjense, de naturaleza fibrosa, o sea, son filamentos proteicos. Fíjense, estos filamentos proteicos están proyectados hacia el lado del citosol, ¿no? Pero también hay filamentos proteicos proyectados hacia el lado del núcleo. Sin embargo, estos filamentos proteicos que están proyectados hacia el lado del núcleo convergen, ¿no? Aproximadamente en una especie de anillo. Y todo eso simula una especie de canasta, ¿no? O seso. Y a esto le llaman canasta nuclear. Ya detalles muestran de que, por ejemplo, en general, el diámetro externo del poro en promedio tiene 120 nanómetros. Y el diámetro interno, por donde van a pasar ya diferentes moléculas, es de 40 nanómetros. El tamaño, la altura del poro, se puede ver acá en este recuadro, 150 nanómetros. Pues más o menos la altura de ese complejo del poro, 150 nanómetros, el diámetro más externo, 120, y el diámetro interno, 40 nanómetros. Bien. Acá tenemos fotografías, ¿no? En microscopio electrónico. Acá en cortes laterales se pueden ver parte de lo que les estaba comentando, filamentos proteicos que se proyectan al citosol, acá las canastas nucleares, acá los complejos del poro y las canastas nucleares en particular con mayor resolución. Y un detalle adicional es que estos complejos del poro no son circulares, sino que tienen una simetría octagonal, tal como se muestra
estrecho. O sea, la disposición de estos complejos proteicos dan más la silueta de un octágono, ¿no? De un círculo. Bien. La función de estos poros es permitir el intercambio. Cualquier sustancia que tenga que entrar al núcleo o que tenga que salir del núcleo hacia el citosol, lo tiene que hacer a través de los poros. Acá se muestra que, por ejemplo, algunas moléculas como los RNA mensajeros o los RNA de transferencia que se fabrican en el núcleo tienen que salir al citosol porque es ahí donde funcionan. Y lo hacen a través de los poros. Y al revés, hay una serie de proteínas que se sintetizan en el citosol, en los ribosomas del citosol, pero que su lugar de residencia es el núcleo. Entonces esas proteínas también tienen que internalizarse al núcleo y lo hacen a través de los poros. Entonces estas son puertas de comunicación, ¿no?, entre el núcleo y el citosol. Pero estos poros no son simples agujeros, ¿no?, sino que tienen toda una organización como la que hemos mostrado allá esquemáticamente. Bien. Otra estructura que estaba en la primera diapositiva acá, de color amarillo, se llama lámina nuclear. Es una estructura que está adherida a la membrana nuclear interna, está presente en todos los núcleos, ¿no?, de células, en las células eucariotas. Esta lámina nuclear, ¿de qué se trata? La lámina nuclear en realidad es una estructura proteína, ¿no? O sea, son diversas proteínas, básicamente son proteínas fibrosas, llamadas láminas nucleares, y también proteínas que interactúan con la membrana nuclear interna. Todo este paquete, en particular estas que están acá de color verde, son las láminas nucleares. Son proteínas fibrosas, son proteínas de la familia de los filamentos intermedios. O sea, las láminas, que son de tres tipos, la A, la B y la C, las tres son proteínas fibrosas, son de la familia de los filamentos intermedios. Ustedes cuando han visto este citoesqueleto, ahí les han hablado de que tienen los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Dentro de los filamentos intermedios hay una serie de familias de proteínas. Las láminas nucleares pertenecen a ese grupo, ¿no?, de filamentos intermedios. Son proteínas fibrosas, donde predomina la longitud. En particular, la lámina B en particular, tiene un receptor en la membrana nuclear interna, que es el que se muestra acá, ¿no?, LBR, receptor de lámina B. Es decir, la lámina B está interactuando, digamos, mediante este receptor de manera específica con la membrana nuclear interna. ¿Y para qué sirve esta estructura proteica que está ahí resistiendo, ¿no?, la cara interna de la membrana nuclear B? Tiene diversas funciones. Una de ellas pueden ver acá, esto que está acá de color amarillo, representa esquemáticamente cómo los filamentos de cromatina o de DNA se conectan, ¿no?, en determinados puntos con la lámina nuclear. Es decir, los filamentos de DNA que están dentro del núcleo no están ahí, digamos, como flotando, ¿no?, como una sopa de fideos, sino que en ciertos puntos están conectados a la membrana nuclear interna, pero a través de la lámina. Y el otro papel interesante de estas proteínas, de estas láminas nucleares, es de que ellas tienen que ver con el ciclo de organización y desorganización nuclear que se da cuando una célula se divide. Ustedes recuerdan, o recordarán que cuando una célula hace mitosis, las etapas clásicas son, ¿no?, la profase, metafase, anafase, telofase. Y recuerdan que en profase, una de las características es que la membrana nuclear comienza a desorganizarse y que en telofase, más bien, las